Hola, soy Laura y quiero contarles cómo es y fue mi vida. Eh, Todavía no he muerto, así que quiero contarles mi historia de vida. Bueno, yo nací el 16 de diciembre del 2004 a las 9 de la mañana, 57 minutos. Y desde que nací, por ahora, que tengo 18, vivo con mi madre. Este es el año 2023, que en el año 2023 estoy grabando este video y quiero contarles sobre mi experiencia de vida. Bien. Ay, ¿por dónde empezar? De parte de mi mamá tengo un hermano mayor llamado Maximiliano González y una hermana llamada Erika González. En realidad hay muchas cosas que no les voy a contar y prefiero que sea así. Y voy a publicar este video el 16 de diciembre del 2040, creo. Bueno, mi mamá se había divorciado en ese año cuando yo nací de su esposo, que era miembro de la Iglesia de Jesucristo del Santo de los Últimos Días. Él era infiel, la golpeaba a mi madre y bueno, no es mi padre, gracias a Dios. Por lo que me ha contado mi mamá, cuando estaba embarazada de mí, que mi papá se había desaparecido durante los 9 meses y más después, cuando yo nací, él vino a verme. Y bueno, eso. Que no la apoyó durante los 9 meses que yo estaba en la panza de mi mamá. Yo siempre quise tener una hermana gemela, pero nunca pude tener una, ni un gemelo, ni melliza. Si hay otra chica idéntica a mí, esa no soy yo. También en este video voy a hablar sobre algunas curiosidades de mí. Bien, recuerden que si yo me equivoco con cualquier palabra que yo diga, no la voy a editar, o sea, voy a dejar así. Bueno, este video debería ser más largo. Bien, como les conté, en este año 2023 tengo 18 años. 18. Y estamos en noviembre 29 y el 16 de diciembre es mi cumpleaños. Voy a cumplir 19. Bueno, yo hice jardín, fui a la primaria España, de acá Argentina, y en el mismo año cuando estaba haciendo primer grado me cambiaron a la escuela Grecia, a la mañana. Bueno, yo me quedé de grado
en primero me quedé y repetí primero, pasé, hice segundo y tercero en la Grecia. Pero cuando yo estaba en tercer grado, yo me largué a pelear con una compañera y me cambiaron para la tarde, tercer grado a la tarde. Y bueno, estuve sola durante ese tiempo, no jugaba con nadie. Y después, al otro año, me anotan en la escuela donde van mis medios hermanos y media hermana, que es el Mariano Fragueiro. Y ahí hago cuarto C. Y es cuando yo conozco a quien era el amor de mi vida, quien era mi todo. Bueno, su nombre es José Vila. Fui su compañera por 3 años. Y en quinto año me hice amiga de Camila Salvatierra. Y ella se enamora de Tiago Tabela, mi compañero. Pero José Vila se enamora de ella. Y yo me enteré de eso, que se enamoró de ella en sexto grado. O sea, en el año 2017. A mí me dolió, no lo voy a negar, el saber que no era correspondida. Porque yo le había escrito una carta y Camila se ofreció a llevársela a José y se le dio y dijo que yo la había escrito, no que ella. Y después José le escribe una carta y uno de nuestros compañeros se la da a la Camila y de parte de José, obviamente. Después de eso seguíamos siendo amigas, pero había, no recuerdo muy bien lo que pasó, pero juro que ella había derramado todo, ¿cómo digo? Que derramó la última gota del vaso. Ya no la aguantaba y le dije que no seamos más amigas. Terminé la amistad que tenía con ella. Así que yo me juntaba con mi otra amiga que era Sofía y Ainara. Me seguía juntando con ella. Ellas son las amigas que hice en cuarto grado. Bien, como se han podido dar cuenta, trato de hacerlo cronológicamente. El relato de la historia de mi vida. Pero hay muchas cosas que no estoy contando. Y bueno. Y bueno, Camila se quedó sola desde entonces. Supuestamente yo era su mejor amiga. Pero bueno. Terminó el año y empecé a estudiar en 2018, estudiar en la secundaria que queda en el centro llamado Sarmiento Público. El Sarmiento pero público, ¿viste? Yo estudiaba ahí con mi hermana que estaba haciendo el PIB, mi hermana mayor. Y antes de que yo empezara a estudiar, yo ya estaba obviamente anotada, pero en las vacaciones, antes que empezaran las clases del año 18, empecé a escuchar voces. Todo
Pero antes que escuchara todas las voces, yo solo había escuchado una voz. Era un domingo y yo había llegado con mi mamá y mi hermana mayor a la casa y íbamos a limpiar ese día. Veníamos de la iglesia mormona. Para quien se pregunta qué es la iglesia mormona, es la iglesia, bueno, no dicen mormones, pero es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No dicen mormones por el libro de Mormón. Bueno, yo había escuchado una voz de una mujer que me llamaba Laura y yo fui al comedor, yo le contesté esa voz con mi boca y después le pregunté a mi mamá si era ella que me había llamado y no era ella, tampoco era mi hermana que me había llamado. Bueno, llegué al comedor, que fue ahí donde yo había escuchado la voz, no había nadie. Pasaron los días y yo acostada, fantaseando, estaba, porque yo soy fantasiosa, empecé a ver de repente imágenes y a escuchar voces. He escuchado sonidos, animales, hasta he sentido que esas imágenes que veía en mi mente, no lo veía con la mente, las podía sentir como si yo las palpara, como si fuera, o como si las comiera yo. Era como soñar despierta. Bueno, las voces antes me hacían reír y me hacían parecer como una loca. Y bueno, las voces también me decían que eran el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y me empezaban a insultar y me decían que yo iba a ir al infierno y me hacían daño psicológico. Mi mamá después se entera de eso. Yo tuve que dejar la secundaria, el año 18, en primer año. Y a los 17 años me llevan a la psiquiatra. Y ahora en este año sé que tengo trastorno llamado esquizofrenia. Es un trastorno mental grave. Tomo antidepresivos y otras pastillas para poder dormir a la noche. Bueno, como pueden ver, mi vida no fue ni es de color de rosa, porque es como cuando escuché las voces, es como que no tenés privacidad. Eran como que me observaban, sabía cada cosa que hacía, me daban órdenes cuando yo pensaba, bueno, voy a tender la cama, y me decían, anda a tender la cama, me decían las voces. La voz me decía que me matara o que matara a mi mamá, por ejemplo. O llegaba a escuchar las voces de los familiares que tenía enfrente mientras me hablaban a mí, escuchar su voz también en mi cabeza y ver la imagen de esa persona también en mi mente. Y bueno, yo antes me sentía abusada por un espíritu, por decir que es un espíritu, porque no había nadie, pero yo sentía que alguien me manoseaba, que abusaba de mí, pero no había nadie porque en ese momento yo estaba con mi mamá, o sea, mi mamá no tiene pareja. Y eso me pasó desde los 13 años, que fue que empecé a escuchar las voces. Ahora ya no me pasa. Gracias a Dios ya no me pasa. Y bueno,
Y en el año 2000, 2022, empecé a estudiar en la escuela salesiana llamada San Antonio de Padua. Muy buena escuela, se las recomiendo. En la escuela nocturna. Y bueno, me fui elegida como la mejor compañera. Me dieron un reconocimiento por superación, esfuerzo, superación, algo así era. El reconocimiento lo tengo todavía. Y también me nombraron segunda escolta de la bandera de Córdoba. Y en ese año fue cuando empecé a crear matemáticas. Y ese año yo me había enamorado de un profesor llamado Alfredo Ledesma Saizer, que es de Chaco y vino acá a Córdoba. Y bueno, y él cuando renunció me dolió muchísimo, no lo voy a negar. Y hay a veces que aún me sigue doliendo porque este año también fue mi profe y renunció 2 años seguidos, ya que fue mi profe y renunció, y me ha dolido mucho en mi corazón porque no puedo entender por qué nos abandonó mis compañeros y a mí. Y yo lo quería mucho. Y bueno, y también el año 2022 me dejé de hablar con mi hermana y este año he vuelto a hablar con ella. Estuvimos como a distancia. Bien.